¿Te sientes de alguna manera, como dicen algunas personas, defraudado o traicionado por por el rol que ha jugado este sector político que ha conducido el proceso democrático, particularmente la Concertación, en estos 20 años? ¿O es lo que tú esperabas? Lo que devino, independiente del valor de la democracia en sí, pero del proyecto político que han desarrollado en 20 años. ¿Cuál es tu percepción? Yo creo que siempre había sospecha, ¿eh? Pero nunca tanto. Nunca tanto para terminar lo que terminó. Ahora, uno, ¿okay?, entiende el rol de personas que se formaron, se criaron con un proyecto de carrera política. ¿Qué más que les quedaba? ¿Qué más? ¿Salirse de eso? Cuando incluso de alguna manera eran funcionarios en dictadura, digamos, ¿ah? Ya sea en ONG, todo eso. En el fondo uno dice, pero ¿cómo cambió tanto? Pero a lo mejor siempre fueron funcionarios. Siempre fueron funcionarios. No oficialistas o oficialistas, digamos, eso es la diferencia, digamos, pero siempre fueron funcionarios. Entonces, si por un lado yo digo, pucha, el cuero que tienen, cuero duro que tienen para abrazarse y solidarizar con sus compañeros en el Parlamento, digamos, ¿ah?, que fueron sus verdugos en algún momento. Digo, qué cuero duro, digamos. Bueno, uno no lo tiene, porque también la expectativa de uno es distinta. O sea, cuando uno estaba ahí, cuando todos nosotros estábamos ahí para tratar de reconvertir la situación y llegar a un Estado más democrático, no era en términos, ni siquiera uno pensaba en términos de su rol, ¿ah?, de lo que me iba a convenir a mí la democracia, salvo que pudiera subsistir, que pudiera sobrevivir y tener ciertos derechos humanos, digamos, salvo eso. Uno no pensaba en la carrera y pensaba que los otros tampoco, pero sí, pues, era así. Entonces, de alguna manera, uno sospechaba, ¿ah? Ahora, durante 20 años, es duro, pero fíjate que fue un proyecto ideológico que nos dio estabilidad y muchas contradicciones, ¿no? Es como pensar, ¿de qué sirve uno? ¿Para qué sirve uno? ¿Para qué sirve uno? ¿Eh? Y lo único que va quedando, porque en realidad la única diferencia con la derecha es que fueron regímenes con cierta sensibilidad social. No puede decir uno tampoco que fueron completamente negativos, digamos. Hubo sensibilidad social, hubo cierto respeto por los derechos humanos, digamos, pero claramente no era lo que uno esperaba. El problema a lo mejor que uno esperaba mucho, uno esperaba demasiado. Demasiado para poder sobrellevar este sentido de culpa, de culpabilidad y de miedo que logró sembrar la dictadura. ¿Ah? Entonces a lo mejor hicieron lo que pudieron. Lo entiendo, pero prefiero no estar ahí. ¿Ah? Que también puede ser una posición cómoda. Hay diferencia entre estas personas, digamos, que fueron de alguna manera tus pares en dictadura y que ahora son la Concertación, con los que fueron siempre, digamos, militante o cómplice o ayudista o simpatizante o incluso indiferente frente a la dictadura, digamos, que es otro cuento, definitivamente es otro cuento. Te quiero llevar ahora con un apoyo gráfico. Mira, año 86, estudiante secundario, sí. Ingeniería de la Chile, año 85. Sí. ¿Qué te trae de recuerdo y qué sensación te da con lo que ocurre hoy día? Las consignas. No, la municipalización. Y la educación es un derecho. Y las barricadas frente a ingeniería, que mucho tiempo, en plena dictadura. O sea, era un país movilizado y vivo, claramente. ¿Ah? Y muy parecido a lo de hoy. Y acá eran reivindicaciones, pero en el fondo, esta parecía como reivindicaciones gremiales. Esta casi es fachada, ¿entendí? Porque en el fondo lo que subyacía era el derecho a ser persona, era la democracia, versus dictadura. ¿Okay? Es divertido lo que pasa, es paradójico. Esto parecía que eran como marchas no políticas, porque las políticas eran abajo de la dictadura, eso sí, digamos, ¿no?
Pero es interesante como ya desde ya los cabros estaban, bueno, de alguna manera un poco nosotros, digamos, esta generación, estaban en vivas, po, en movilización, moviéndose. Dijo Gabriel Salazar, frente a la pregunta sobre la violencia en las manifestaciones actuales, y sostuvo justamente que la violencia popular tiene más de 200 años en la República. Y le dicen, sí, pero los encapuchados, sí, lo aprendimos en dictadura. La fórmula de la barricada y el encapuchamiento lo aprendimos en dictadura. Los jóvenes de hoy día lo aprendieron como método de la dictadura en la historia reciente. ¿Y qué otras cosas en este movimiento social que empezó a aparecer en torno a las demandas de la educación, crees tú que se están haciendo presentes de la experiencia de los años 80, de ese proceso de la lucha contra la dictadura? La parodia, el humor, el sarcasmo. Cuando hablábamos de la ACU, yo te diría que una de las invariantes de la ACU o del estilo de lo que puso la ACU era ya, aunque también había sectores, digamos, ya no llorar sobre nosotros mismos, sino que también reírse de nosotros mismos y del espacio. Y la ACU, digamos, generó ese espacio de risa, más de risa, de humor, obviamente un humor negro, ¿ah? Y de reírse también de las autoridades. De alguna manera el humor desequilibra y desestructura situaciones, sobre todo el esquemático, sobre todo el que tiene en la cassette. Tú vienes con humor y lo puedes decididamente reventar, ¿ah? Y acá, de alguna manera, porque estos cabros no habían nacido, de alguna manera se hereda el chip, y además están las condiciones también. Tú has visto las movilizaciones que tienen, o sea, movilizaciones masivas maravillosas. Hicieron todo esto de Michael Jackson, digamos, toda la puesta en escena de Michael Jackson, de los zombies, ¿ah? Riéndose todo el sistema, ¿ah? O sea, yo creo que también de alguna manera son nuevas formas de entrar en el escenario de la discusión y del enfrentamiento en términos del humor, en términos de la reestructuración. El humor reestructura, lo coloca en otro escenario de tal manera que lo desequilibras, le rompe su discurso. Y los cabros han roto discurso. Más encima vienen con otro discurso. Entonces es muy interesante lo que está pasando. Y de alguna manera, nosotros, en cosa pequeña, obviamente en una dictadura, o sea, una dictadura con todo, generamos también esos espacios de reestructuración con la ACU. Eso a mí me viene a colación a partir de tu pregunta, ¿qué otras cosas tomaron? No es que lo hayan tomado en forma consciente, sino que se transmiten nomás, en forma natural y las condiciones lo permiten. Independiente incluso del realismo político, de los análisis que podamos hacer, a la actual institucionalidad, al sistema político, alternativa, aceptar la participación institucional, hacerle una finta y entrarle por el lado o por fuera al sistema institucional, o tratar de pasarle por encima, o todas las anteriores. Bueno, todas las anteriores y una más. Para responder eso habría que ver qué es lo que subyace realmente en el problema de esta sociedad, digamos, ¿ah? Porque se habla de palabras como democracia, se habla de problemas de desigualdad, se habla de problemas de inequidad, se habla de problemas de contraste, digamos, de educación y todo eso, y son términos del mismo código, ¿ah? Pero yo creo que decididamente hay un problema íntimo de dignidad. Yo creo que el sistema económico definitivamente ha terminado con la dignidad de las personas, digamos, ¿ah? Y en ese sentido yo siento que esta es una locomotora que ya está reventando, ¿sí? O sea, está a tal nivel, a tanto nivel, es una olla también, a tanta presión, que definitivamente por el abuso, por darle más y más carbón, digamos, o gas, está reventando. Y yo creo que hay que apagar el gas. Esa es la imagen, ¿eh? Hay que apagar el gas, es decir, tú luchas, tú te endeudas. Todo está de alguna manera dado por la opulencia, ¿ah? Por el bienestar físico, ¿ah? Es bajarlo. Tiene que ver con la austeridad. No queda otra. Tiene que ver con la austeridad. Yo creo que ese discurso, digamos, efectos de ese discurso tienen que ver con lo que están peleando los cabros, el lucro, que para mí la palabra no es lucro.
porque el lucro de alguna manera todos lucramos, o sea, es una palabra un poquito incorporada. Si tú trabajas, digamos, te pagan, estás lucrando con lo que estás haciendo. Para mí es usura. La palabra usura hace rato es usura, digamos, porque es un abuso ya, porque además te cobran 15, 20 mil veces el valor de un producto de mala calidad, más encima. O sea, se están riendo en tu cara, se están riendo. Y se ofenden cuando tú reclamas. Entonces es un abuso por todo punto de vista. La única posibilidad que queda es bajar. No estamos comiendo los árboles, no estamos comiendo los pájaros, no estamos comiendo nuestras pisadas, no estamos comiendo nuestro... O sea, hay un canibalismo acá, decididamente un canibalismo, a todo nivel. Entonces, cuando tú me dices cuáles son los discursos, claro, la institucionalidad está... Son puros caníbales también, se nutren, digamos, son caníbales graduados, ¿no? Entonces, de alguna manera va a haber que generar un discurso que... o simplemente esperar el colapso, un primer colapso, que sirva de lección. ¿Okay? Porque uno siempre piensa dentro de un sistema, una salida dentro del mismo sistema. Entonces, por ejemplo, le dicen a los cabros, pero tú tienes que respetar la institucionalidad para meterte desde adentro y poder... Siempre nos han dicho eso, siempre. Y a lo mejor fue válido durante mucho tiempo, pero ahora a lo mejor la institucionalidad se derrumba. Justo te vayas a meter y se derrumbó. Va, ¿cómo cambia la cosa desde adentro cuando ya no existen? Yo entiendo que frente al colapso y frente a la caída uno no tiene estructura mental, no se lo imagina. Uno, por muy apocalíptico que seamos, todavía no nos imaginamos el colapso. Entonces necesitamos respuesta a partir de lo que hay. Pero esa respuesta a lo mejor ya están agotados, se van a agotar de aquí a, no sé, 3, 4 años. ¿Eh? Entonces, claro, por eso te digo, todas las anteriores y una más. Es decir, una austeridad que significa, compadrito, nos van quedando los pies, nos quedaron algunos calzoncillos por ahí, vamos caminando con lo que hay. Esa imagen es bastante... Y lo que sea que tengamos que hacer o que tenga que hacer el movimiento social, los nuevos, tienen, ¿crees tú, que hacerlo con los mismos que han estado o incorporar a los mismos que han estado en esta connivencia con el poder económico particularmente? Y te lo digo derechamente, a los que han estado, a la concertación que estuvo, que es un debate actual, que estuvo todos estos 20 años, digamos, instalado. ¿Crees tú que es posible que estas transformaciones que tienen que hacer estas nuevas generaciones tienen que hacerse en connivencia con los colados del momento? Bueno, siempre va a haber colados con una capacidad de asimilación y de metamorfosearse maravillosa, siempre, digamos. ¿Ah? Hay casos famosos en la historia. Pero fíjate, hay 4 millones más o menos, 4,5 millones de cabros que no votan. Entonces, me imagino la siguiente fantasía. Si esos 4 millones tuvieran un candidato que fuera un candidato extra, no solo extraparlamentario, sino que extra sistema y extra todo, digamos, ¿eh? Pero que lograran, por alguna razón, estar firmemente cohesionados bajo ese candidato, yo supongo que generaría un vacío o una coyuntura, o no sé, algo serio al sistema. Lo difícil es que se puedan cohesionar bajo ese candidato, que puede ser el pico, o puede ser el nulo, puede ser lo que sea, pero uno que tenga nombre, y nuevamente el lenguaje es importante, que tenga un nombre, que tenga un signo, que tenga una imagen, que sea un ícono, y 4 millones bajo eso. Lo difícil es que 4 millones de compadres se pongan de acuerdo para votar el sistema mediante un compadre, que a lo mejor no existe, pero es una imagen. ¿Hay una luz que tú veas real con lo que ha ocurrido este año particularmente en este revolucionado mundo social? ¿Crees tú que va a ser finalmente un bluff, que se desinfle, se desarticule, se incorpore y desaparezca en el próximo tiempo? ¿O hay alguna esperanza de que acá
conforme un movimiento de transformación, cualquiera que sea, digamos. Yo creo que nada es un bluff, fíjate. Lo que generaron los pingüinos no se desvaneció. Si bien es cierto, en el momento apareció como una derrota y una burla, generó precisamente la semilla para esta generación. Seguramente los pingüinos no lo pudieron hacer por sí mismos, pero sí generaron los espacios para esta generación. Y esta generación sí que viene muy fuerte. ¿Ah? Y es posible también que decaiga, pero tampoco va a ser un bluff. Seguramente va a ser muy importante para que la otra generación, aún más fuerte, genere cosas más importantes. Yo creo que ya la están generando. Por lo tanto, es esperanzador, es totalmente esperanzador. Yo creo que esto no, innegablemente esperanzador. ¿Ah? Pero como te digo, ¿cómo se resuelve? Creo que no se va a resolver en la lógica que nosotros estamos acostumbrados a resolver. Será una lógica que va a aparecer en forma muy rápida en este año y en el próximo, no solamente por dinámica nuestra, sino por dinámica mundial, digamos, universal, en que están las variables desde el alineamiento de los planetas, ¿ah?, hasta la vuelta al materialismo dialéctico, digamos, ¿okay? En que eso es la maravilla, es que todo ahora es mucho más promiscuo que antes. ¿Ya? O eras marxista, bueno, o eres tomista, o eres cristiano, no, ahora tú puedes decir perfectamente marxista. Exacto, marxista, rockero. ¿Okay? Entonces, esa promiscuidad intelectual e ideológica es muy importante y se refleja en los cabros ahora. Y por eso también su desconfianza y recelo y odio a los partidos políticos, que además está educando a las generaciones más viejas como nosotros. Uno con los años se vuelve bastante, se desgasta, se pone escéptico, y cuando vi estas series como los archivos del Cardenal y los 80 mismos, uno dice, qué bueno, es importante la televisión esto. ¿Ah? Pero no pensé que iba a generar mucho más lo que generó, digamos. Pero cuando vi las declaraciones de Larraín, ¿ah?, presidente de RN, y la de Cardemil también y de varios otros, irritados y enojados, yo dije, pero si es ficción. ¿Ah? Yo pensé que ellos mismos no lo iban a pescar para nada, porque, digamos, están en el gobierno además, hay estabilidad, no hay problema. Pero ahí me di cuenta de lo importante y rebrotó en mí la esperanza de lo que significa también ser artista y comunicador, la ficción. Y era lógico, porque cuando tú ves una ficción, que en este caso, por ejemplo, un torturador torturando al torturado, por Aristóteles, digamos, tú tiendes a identificarte con el héroe. Normalmente el héroe es la víctima, el perjudicado, o el jovencito, digamos, ¿eh? Y te identificas con el torturado. ¿Okay? Pero yo entendí plenamente a Larraín, si él veía esto, ¿con quién se iba a identificar? Con el malo. Y eso genera un cortocircuito muy fuerte, digamos, en las personas, digamos, ¿ah? Porque normalmente tú tiendes a identificarte con el perjudicado. Y todos ellos sabían, por cultura, por historia y todo eso, el comportamiento que ellos tuvieron con cada uno de estos dos personajes. El malo era la víctima y el bueno era el victimario. Y generaba una contradicción que no pudieron soportar. Y aparecieron adjetivos, apareció toda una retórica muy, muy sofisticada, digamos, demasiado sofisticada, que daba cuenta del desconcierto. Y yo creo que en ese sentido, que bueno, el triunfo de la ficción. Por eso es importante no olvidar nunca, digamos. ¿Eh? Hasta ahora todavía se siguen haciendo películas de la Segunda Guerra Mundial, digamos. O sea, nunca nada ha terminado, nunca. Esta ha sido una conversación con Gregory Cohen. Espero que no me haya confundido mucho ni haya sido protagonista desde la cultura, desde la lucha antidictatorial en todo el proceso que se vivió en los 70, 80 y un poco resguardado a partir de los 90 según propias declaraciones. Un gusto y nos seguiremos viendo en un nuevo programa de Ahora TV. Gracias.